Vamos a ver, la vida sin esperanza es miserable. ¿Y por qué decimos esto? Vamos a ver a Job, realmente su condición, digamos, esta faceta que entra Job en una situación tan terrible, y Job enfrenta la vida, pero con quejas, y en este caso, él le va a hablar a Dios. A veces nos preguntamos, ¿qué pasa cuando una persona sufre? ¿Puede quejarse una persona que sufre o no? Porque a veces pensamos que no debe quejarse porque no es correcto. Hermano, Dios te ha hecho de carne y hueso y tenemos que ser conscientes con eso. Muchas veces nos quejamos, ¿o no? Aquí que nadie se ha quejado aquí, nos hemos quejado en algún momento. Que debemos hacerlo, ya es otra cosa. Todo depende de nuestra relación con Dios, de nuestra comunión con Dios. Mientras más maduramos, nos damos cuenta si nuestra vida realmente es sólida para enfrentar las circunstancias difíciles o no lo es. Porque hay personas que tienen problemas y se derrumban. Se derrumban. Por eso es que hay muchos lugares donde atienden a gente que está con problemas serios. A veces entra en el cuadro de la paranoia, ¿no? Terrible. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de aflicción, en un mundo donde hay sufrimiento, donde hay dolor. No podemos aislarnos de este mundo. Pero lo interesante es que aquí vamos a ver el capítulo 7 de Job, versículos 6 al 21, continuando lo que hablábamos la semana pasada. Aquí Job ve la existencia del ser humano, ve la existencia humana en términos de su propia experiencia. Para él, la vida es miserable y no tiene importancia. Y es como la vida es para él como un suspiro y la vida termina antes que le suceda algo bueno. Es el concepto al cual llegó a tener Job. Pero ¿por qué este hombre llega a esta situación? ¿Por qué Job llega a mirar la vida como miserable y una vida que no tiene importancia? ¿Por qué? ¿Por qué realmente ocurre esto? Una vida sin esperanza pasa muy rápidamente según Job. Mire lo que dice el versículo 6 al 10 de Job capítulo 7. Job va a usar algunas metáforas aquí, unos ejemplos para describir lo rápido que pasa la vida y se desvanece su esperanza. Entonces vamos a ver aquí, en primer lugar en el versículo 6 dice, y mis días fueron más veloces que la lanzadera de tejedor y fenecieron sin esperanza. O sea, decíamos en primer lugar que la vida sin esperanza pasa rápidamente para Job. ¿Y usted ha pensado últimamente, dice, se fue el tiempo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ha dicho alguna vez o no? Se fue el tiempo. No. El tiempo ha pasado normal, ¿no? Pero parece que se está yendo muy veloz. Pero aquí Job usa esta metáfora para describir la rapidez con la que se desvanece la vida y su esperanza. Y la primera cosa que vemos aquí es que Job compara los días de su vida como una máquina de tejer y cuando ya no hay hilo se acabó todo. Así. Los días de Job corrían rápidamente hasta un fin sin esperanza. Y los días de Job pasan rápidamente como lanzadera de un tejedor y su fin por falta, escasez ya de hilo. Mire versículos 7 al 9 dice. Acuérdate de mi vida, que mi vida es un soplo, y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. Dice Job, la vida es como un soplo. La vida es como el aire. Y la vida es vacía, dice Job. Y mejor la entendemos en la nueva traducción viviente. Dice así, oh Dios, recuerda que mi vida es apenas un suspiro y nunca más volveré a ser feliz. Ahora me ves, pero no será por mucho tiempo.
Me buscarás, pero ya me habré ido. Así como las nubes se disipan y se desvanecen, los que mueren ya no volverán. Mire, de una manera más clara, en esta nueva traducción viviente dice, recuerda que mi vida es apenas un suspiro y nunca más volveré a ser feliz. Es lo que dice Job. Job estaba sufriendo y sufriendo mucho. Job había sido, digamos así, confrontado por un amigo, Elifaz. Y Elifaz no lo entendía, Job. Lo llegó a criticar y a cuestionar que por su pecado estaba así, que por su pecado sufría. Y Job no había pecado contra Dios, era un hombre íntegro. Y Job ahora se dirige a Dios y le dice, Dios, recuerda que mi vida es como un suspiro y nunca más volveré a ser feliz. Y le dice más aún, así como las nubes se disipan y se desvanece todo, los que mueren ya no volverán. Lo que Job está llegando al punto de buscar, digamos así, que se acabe su vida. Porque es muy rápida. Job quiere que Dios se acuerde de la brevedad de la vida humana, especialmente la suya. ¿Es que Dios no lo sabe? Claro que sí, claro que sí. Job sabe que Dios entiende la brevedad de la vida, pero el propósito de informarle a Dios esa verdad es que él necesita con urgencia que Dios lo escuche. Dios, la vida es tan veloz. Escúchame, por favor. Es lo que está diciendo Job aquí. Escúchame, escúchame Dios. Quiero ser escuchado. En un sentido, podríamos decir, Job pregunta, ¿dónde está Dios? Necesito comunicarme con Él de manera urgente. Job pensaba que era urgente que Dios se comunicara inmediatamente con él. Y si no lo hacía, no lo encontraría más. Su vida era tan tenue como la nube que estaba por desvanecerse y que descendería al lugar de los muertos, al Seol. Y en este momento Job no pensaba que estaría con Dios después de la muerte. Y él consideraba que la existencia después de la muerte era un estado nebuloso, oscuro, de tinieblas, y más Dios no estaba ahí. Y eso es lo que pensaba Job. Querido hermano, Job no tenía completa la palabra como la tienes tú, como la tengo yo. Job no entendía que después de partir de aquí sigue existiendo usted y yo, querramos o no. La Biblia dice que Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Y si ha puesto Dios eternidad, usted va a vivir y yo voy a vivir por la eternidad. El gran problema es, ¿vivimos con Dios o vivimos sin Dios? Ahí está el problema. La gente que no tiene a Dios va a vivir sin Dios, o sea, va a vivir en tinieblas, en oscuridad, va a vivir en el infierno. Y esto es lo que Job comienza a decir por medio. Job tenía una lucha tremenda. Job tenía una lucha. Y Job esa lucha lo lleva a pensar en la vida después de la muerte. Y el discurso que tiene Job aquí, creía que Dios solamente pertenecía al mundo de los vivientes. Después de muerto, Dios no tenía nada que ver con él. El concepto que tenía Job era un concepto de un hombre, una mujer que vive sin esperanza. Si todo se acaba aquí, querido hermano, nos entierran ya y se acabó todo. No, no, no. Job tenía ese concepto. No lo va a entender todavía, hasta posteriormente. Pero esa es la idea. ¿Cuánta gente desperdicia su vida creyendo que aquí se acabó todo? ¿Cuánta gente desperdicia su juventud creyendo que, bueno, pasa la juventud, pasó todo? No, querido hermano. Job no entendía todavía. Y dice versículo 10, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Y en la nueva traducción viviente lo dice así, se ha ido de su hogar para siempre, jamás volverán a verlo. Para Job, la vida lleva el camino de la muerte y la muerte, la tumba, es un lugar sin retorno. Es un lugar sin retorno y una vez que desciendes al lugar de la muerte o del Seol, se olvida todo recuerdo del lugar que tenías en la tierra.
Job dice, si tú no hablas conmigo ahora, voy a descender al Seol, al lugar de los muertos, y nunca más me encontrarás, Dios. Qué terrible, ¿no? Él no entendía todo, solamente entendía algo. Lo que le pasaba a Job le llega a hablar de esa manera. Es decir, Job estaba desesperado. Job estaba sufriendo mucho. ¿Sabes qué? Cuando la gente sufre demasiado, dice cosas muchas veces incoherentes. Cosas que Job después va a decir, hablé con ligereza, pero lo dijo. Y es el corazón de una persona que sufre. Mi mejor camino es la muerte. Mi mejor lugar ahora es morir. ¿Cuántas personas han deseado morir? Porque su vida es un desastre. Porque ven su vida como un desastre. Porque ven que sus hijos han caído en lo peor y entonces dice, no, prefiero morirme que ver a mi hijo así. Y hay cosas terribles. Job entonces presenta aquí su vida sin esperanza, llega a ser miserable. Y la ironía de la vida se va a intensificar a través de una reflexión usando los salmos. El Salmo 103, 15 y 16 dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Algunos piensan que Job conocía los salmos y por eso cita aquí. Y cita aquí el Salmo 103, 15 y 16. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Es decir, como si nunca hubiera estado aquí. Y este es algo irónico. ¿Por qué? Porque la brevedad de la vida, al compararse con la hierba que desaparece cuando sopla el viento, el salmista asegura en este pasaje que Dios en su misericordia recuerda la brevedad de la vida y entiende que somos polvo y que Él es leal con nosotros y esa lealtad nunca terminará. Es lo que cita el Salmo 103. Y el Salmo 104, el Salmo 90 también dice, cita ahí la brevedad de la vida. Somos como la hierba del campo que crece y luego ferece. Somos como el viento o como un pensamiento que aparece y luego desaparece. Así es la vida. Pero ¿a dónde te lleva esto? A pensar lo que dijo Moisés al principio del Salmo 90. Dios es mi refugio de generación en generación. Si no tenemos a Dios, nuestra vida se hace miserable. Creemos que realmente la vida no sirve de nada, es pasajera. Hoy se acabó todo. ¿Cómo? Con la muerte. Para Job, la brevedad de la vida no es una forma de recordar la provisión constante de Dios. Es decir, ¿dónde está Dios? Su muerte es simplemente un recordatorio para Job de que sus esperanzas de éxito se han ido para siempre, que su vida es como un viento que pasa. Yo no sé si tú has escuchado a una persona que está deprimida. Son sus palabras muchas veces. ¿De qué sirve vivir? ¿Para qué vivo? ¿Para qué vivo? Mejor preferiría morir que vivir como estoy viviendo. ¿Y quién lo entiende esa persona? ¿Quién entiende esa mujer? ¿Quién la comprende? Si vivimos en un mundo que nos acusa, que nos acosa, así es el mundo. No le interesa la vida. Ejemplo nomás, se cae un avión, mueren muchas personas y mucha gente buscaba el dinero. ¿Y las vidas? ¿Qué importa las vidas? Habían niños muriendo. ¿Qué importa? Importaba lo material. Querido hermano, Job es la muestra de una persona que sufre y que ve la vida pasando, pasando.
Así ve, vuela tan rápido. ¿Sabe que la brevedad de la vida debe llevarnos a reconocer nuestra total dependencia de Dios y no poner nuestra confianza en este mundo, sino confiar en Dios? Job va a entender esto posteriormente, pero en este momento es su dolor, su queja. La vida sin esperanza cuestiona su existencia. Mire versículo 11 al 16, vamos a ver aquí, versículo 11 dice, por tanto no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu. ¿Y qué dice más? ¿Qué dice? Me quejaré con la amargura de mi alma. Me quejaré. Y en la nueva traducción viviente dice, no puedo evitar hablar, debo expresar mi angustia. Mi alma llena de amargura debe quejarse. ¿Cuántas veces se le dice ahora, pero no te quejes? Pero me duele. Y no es tanto el dolor físico, es el dolor del alma. Cuando uno tiene dolor del alma, muchas veces no es comprendido. Y dice, no puedo evitar hablar. Quiero expresar mi angustia. Sí, debo expresar mi angustia. Hablaré con la angustia de mi espíritu. Me quejaré. ¿Delante de quién se está quejando Job? ¿De su amigo Elifaz? No, delante de Dios. Es que Dios sabe que Job aquí llega a ser impetuoso, pero le permite que se desahogue. Dios permite a sus hijos que se desahoguen delante de Él. Cuando tengas un dolor, ve a Dios, no a la gente no va a hacer nada por ti. Ve a Dios, desahógate ahí. Dile, Dios, me duele en el alma, me duele. Qué terrible. Hay gente que no tiene empatía. Sufre alguien y no. ¿Qué importa? ¿Qué importa? No, Dios permitió que este siervo se desahogue. Cuidado con el cristianismo que no es el bíblico. No, no. El cristianismo bíblico es el cristianismo donde Dios siente. Y alguno me dirá, ¿cómo? Los teólogos ya, hay una llamada, un llamado patetismo de Dios. Que Dios siente. Dios siente. Dice que Dios es amor y lo entendemos todo. Claro, entendemos que Dios es amor. ¿Cómo te entiende Dios cuando pasas problemas? ¿No te entiende? Claro que sí, te entiende. Porque Él te creó y Él sabe cómo eres. Y Job aquí se desahoga como un hijo afligido. Y mire versículos 12 dice, ¿soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Y la nueva traducción viviente le dice, ¿soy yo un monstruo marino, un dragón, para que me pongas bajo custodia? Job le pregunta a Dios si lo consideraba un monstruo marino o un ser peligroso para vigilarlo tanto. Job siente que Dios lo acosa. Sí, así siente este hombre. Cuando está pasando problemas, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está mi Dios cuando más lo necesito? ¿Dónde está mi Dios? ¿Dónde está mi Dios cuando lloro y nadie me escucha? ¿Dónde está mi Dios cuando me quejo y nadie escucha mis gritos? ¿Dónde está mi Dios? ¿Dónde está? Esto es lo que pasa con Job. Dice, como aquel monstruo marino, ya lo mencionaba antes, el Leviatán. Leviatán en la costumbre oriental se creía que era un monstruo marino, que aparecía y se tragaba el sol, se tragaba la luna de tal manera que dejaba todo en tinieblas. Y era tan terrible. Y Job dice que me estás cuidando como Leviatán, como este monstruo marino, para que me pongas tu guarda, es decir, estoy bajo custodia. Se sentía así. Job pensaba que Dios le estaba dando todo esto. Es que Dios lo vigilaba mucho y con mucho cuidado, como si fuera un monstruo marino, y que realmente debería vigilarlo constantemente. Y Job le pide a Dios que lo deje en paz,
Si el sufrimiento viene de ti, Dios, déjame en paz. Sabe que hay dos razones para que Job pida esto y es la miseria y la brevedad de la vida. Job le dice, Dios, déjame en paz. ¿No me ves que la miseria que tengo es producto de que tú me has puesto así? ¿Cómo, Job? Job dijo al principio, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Él decía, Dios me quitó, Dios me dio, Dios me quitó la miseria que tengo porque es un producto de que Dios lo ha querido así. Y la otra cosa, la vida es tan breve que pronto pasaré a la sepultura. Así veía. Qué terrible. No era que si Dios le quitaba su mirada tendría esperanza. Job veía su destino, la muerte. Pero por lo menos tenía un poco de alivio si Dios dejaba de mirarlo como lo estaba mirando. Lo que Job desea es que la atención que Dios tenía con él te la quitara. Quita la atención de mí, Dios. Si mientras más me atiendes, más sufro. Si mientras más me vigila, más sufro. Déjame disfrutar un poco de descanso. ¿Sabe qué? Versículo 13 al 15, Job siente deseo de morir. La situación era tan terrible, tan terrible. Y dice versículo 13 al 15, cuando digo me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas. Entonces me asustas con sueño y me aterras con visiones. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Sí. O sea, Job siente deseo de morir por todo lo que le pasaba. Quería morirse el hombre. Por eso decía la vida sin esperanza es miserable. En la nueva traducción viviente dice, pienso, mi cama me dará consuelo y el sueño aliviará mi sufrimiento. Pero entonces me destrozan con sueños y me aterras con visiones. Preferiría ser estrangulado. Mejor morir que sufrir así. ¿Cuántos han dicho tal vez estas expresiones, habían vertido estas expresiones? ¿De qué sirve la vida si todo me va mal? ¿De qué sirve todo esto? Si yo quiero morir. Le decía, cuando una persona está deprimida, quiere la muerte. Oh, cuántas veces hemos escuchado esto. Quiero morirme. Ya no aguanto más. Dios, déjame que me vaya al Seol, porque voy a mi cama y no hallo consuelo. Voy a mi cama y los tormentos físicos y mentales me están agobiando. Eso es lo que dice Job. Suplica a Dios por alivio y dirige él, bueno, voy a mi cama, a mi lecho. Pero en lugar de la cama ofrecerme descanso, nuevamente recibo tu atención. Esa atención que no deseo. ¿Cuál es tu atención? En lugar de brindarme descanso, me brindas visiones que me destrozan el alma. Job veía así su vida. No veía su esperanza, sino constantemente su sufrimiento que lo aterroriza a Job. Pesadillas, visiones. Sí, eso veía Job. Y estaba tan aterrado. No por la visión, sino por el mensaje de la visión. La palabra de Dios que Job tiene no es consoladora. Dios no lo está consolando. No era solamente la manera de la aparición divina lo que le estaba aterrando a Job, no, era su mensaje. ¿Y cuál era el mensaje? El mensaje para Job, según él, era, los mortales no tienen control sobre su destino. No importa cómo vivan. Los mortales no pueden controlar su destino. Es decir, estoy pasándola mal. Quisiera irme de esta vida. Si tuviera control de mi destino, diría me voy. Job nunca pensó en el suicidio, no. Pero un corazón así, como que está al borde de hacerlo. Un corazón así, como que está al borde de hacerlo. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene el control de su vida? ¿Tú la tienes? Está en la mano de Dios. Y eso lo entendía muy bien Job.
Pero mira, versículo 16 dice, abomino de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame pues, porque mis días son vanidad. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, odio mi vida. No quiero seguir viviendo. Oh, déjame en paz durante los pocos días que me quedan. Job se siente desdichado. Odio mi vida. Qué terrible. Parecería que estas expresiones no deberían estar en la Biblia. No, querido hermano, es de una persona que sufre y sufre terriblemente. Y está diciendo, odio mi vida. No quiero seguir viviendo. ¿Te has escuchado? ¿Lo has dicho alguna vez? Seguro. ¿Lo has escuchado o lo has dicho alguna vez? Pero Job dice a Dios, déjame en paz. Déjame vivir los pocos días que me quedan. Con tranquilidad. Llego a odiar mi vida. Ya no puede soportar más. Y se queja. Se queja de sus días que son como un suspiro. No solo por la brevedad de la vida, sino por lo vano que es esto. La vida es vana para Job. Estaba enfermo. Había perdido todo. Su petición de que Dios le deje en paz es porque los días son vacíos, son vanos. ¿De qué sirve una vida vana, vacía? ¿De qué sirve? Job se sentía tan desdichado que simplemente le dice a Dios, déjame en ese momento. A Job le parecía que Dios lo estaba atormentando. Sí, pero sabemos que Dios actúa por medios indirectos y que la idea de Job sobre Dios estaba distorsionada. Cuando tú piensas, Dios me ha abandonado, nunca te abandona Dios. Nunca. La estoy pasando tan mal que quisiera morirme. Y Dios te dice, no, yo estoy contigo. Pero ¿cómo puedo ver que estás conmigo si estoy sufriendo? ¿Cómo puedo ver que estás conmigo si llego a mi lecho y encuentro tormentos físicos y mentales? ¿Cómo? Y es terrible. Spurgeon decía, Job no estaba siendo castigado, estaba siendo honrado. Dios le estaba dando un nombre como el de los grandes de la tierra. El Señor lo estaba elevando, promoviendo, colocando en la primera fila, haciendo de él un gran santo, convirtiéndolo en uno de los padres y modelos de la antigua iglesia de Dios. Así decía Spurgeon. O sea, Dios no lo estaba castigando. Todo lo que pasó Job lo iba a ver después. La voluntad de Dios a veces no la entiendes. ¿Quién entiende los caminos de Dios? La Biblia dice, los caminos de Dios muchas veces son incomprensibles. ¿Sí? Cuando una persona pierde un ser querido o un hijo pequeño, ¿por qué Dios te lo llevaste? Dios sabe por qué. Tú no lo entiendes, ni yo tampoco. A veces somos tan ligeros en darle a la persona consejería cuando en realidad lo que está pasando con ellos es tan doloroso. No lo entendemos, no lo comprendemos. Es como aquellos que están con un cáncer terrible y todo se ha disipado y le ponen lo máximo para que aguante el dolor y dice, ya no puedo, no soporto. ¿Quién lo entiende? Alguno vendría, déjate poner la morfina, déjate poner todo esto. Pero ¿quién lo entiende? Y uno que dice es cristiano, dice, no entiendo por qué Dios permite todo esto. No lo entiendo. No entiendo por qué Dios permite el sufrimiento. No lo entiendo. ¿Es la voluntad de Dios? No. La voluntad perfecta de Dios no es. Pero muchas veces Dios permite algo, como lo permitió en Job. Job no entendía todo hasta que al final Job dice, te había oído, mas ahora percibo todo lo que tú hiciste conmigo. Tú no lo entiendes, ni yo tampoco. Pero llegará un momento en que Dios sí nos hará saber. Dice versículo 17 al 19.
¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que lo pongas, para que pongas sobre él tu corazón? Y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. La vida sin esperanza se torna frágil e inútil. Job ve aquí la magnificación del hombre como algo irónico. ¿Te acuerdas del Salmo 8? El Salmo 8 está citado aquí. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hombre? Y Job lo toma de una manera irónica esto. Mira lo que dice en la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué son los seres humanos para que nos des tanta importancia? Para que pienses tanto en nosotros, pues nos examinas cada mañana y nos pruebas en cada momento. Para Job, Dios está mostrando su presencia. ¿Pero para qué? Para probarnos, para hacer que suframos. ¿Ha escuchado personas que dicen, ¿por qué Dios permite que tantos niños sufran? ¿Por qué Dios permite que tantos abuelitos sufran? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Job está diciendo aquí, Dios, si lo visitas al hombre para darle estas pruebas, dijo, no lo visites. Es que es su dolor, no lo entiende, tampoco nosotros, tampoco. Y el versículo 19 dice, ¿hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada? Y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva. Y la Nueva Traducción Viviente lo dice, ¿por qué no me dejas en paz? Al menos el tiempo suficiente para poder tragar. Job ve su vida como una carga. Sí. Job se queja de que Dios no lo deja en paz. No lo deja lo suficiente para poder tragar saliva. Job ve que Dios no aparta su mirada ni un momento de él. Pero para probarlo, para eso me miras, Dios. Y con amargura invierte la oración del Salmo 8, que buscaba la presencia y la protección divina. Pero aquí Job dice, no, no quiero tu presencia, más bien quiero tu ausencia y olvido. Querido hermano, Dios nos visita y nos prueba cada momento, no para destruirnos, sino para ejercitar nuestra fe y purificar nuestra inmundicia. Todo lo entendemos muchas veces, todo lo entendemos. Había una mujer que estaba sufrió tanto, su marido se moría, sus hijos se morían y ella estaba enferma. Y ella escribió un libro que decía, Dios, yo no pedí ser oro, solo pedí ser un simple metal. Porque dice que Dios cuando nos prueba para sacarnos como oro. Y eso no es fácil, no es sencillo, duele y duele mucho. El versículo 20-21 dice, si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdona mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo y me buscaré, y si me buscares de mañana, ya no existiré. Para Job, la vida sin esperanza fue la muerte como algo conclusivo de su vida inútil. Sí, así lo ve. Se acabó todo. Y la Nueva Traducción Viviente dice, si he pecado, ¿qué te he hecho, oh vigilante de toda la humanidad? ¿Por qué me haces tu blanco? ¿Acaso te soy una carga? ¿Por qué mejor no perdonas mi pecado y me quitas la culpa? Pues pronto me acostaré en el polvo y ahí moriré. Cuando me busques, me habré ido. ¿Qué está diciendo Job aquí? ¿Qué está diciendo Job aquí? Job está diciendo, ¿qué interés tienes en mí, Dios? Sí, si todo lo que tengo es producto de mi pecado, perdóname. Sí. ¿Job había pecado? No, Job era un hombre íntegro. Pero veía, y tal vez por lo que escuchó de Elifaz, que le decía, por tu pecado estás así. Job dice, perdóname, perdona mi pecado. Si esto es lo que he hecho, perdóname. No, lo que Job simplemente protesta es su sufrimiento, sí. Que la atención de Dios como el vigilante solo le ha traído sufrimiento a él. Qué triste es cuando a un cristiano le dice, ahí está tu Dios. ¿Dónde está tu Dios que te permite pasar por este sufrimiento? Sí,
Dios está ahí. Cuando uno termina de leer el libro de Job, se da cuenta que Dios siempre estuvo presente. Job decía que su vida iba a terminar en un momento, que él se iba a ir al polvo y no había quien le diera gloria a Dios. Su destino final era la muerte. No es más que la conclusión de una vida vacía, de una vida inútil y se acabó todo. No, querido hermano, el pasaje finaliza con el ruego de Job por el perdón, por su pecado, su iniquidad. Pero él fue íntegro. Pero en medio de esa mayor prueba, el creyente debe correr hacia Dios y pedir que su gracia cubra sus faltas antes de que termine su tiempo en esta tierra. ¿Sabes? Dios nunca te abandona. El sufrimiento llega, pero Dios está presente. Anderson decía, todo lo que Job ha sabido acerca de Dios, aún lo cree. Pero los caminos inexplicables de Dios tienen su mente perpleja hasta el punto de ruptura. Job está en lo correcto, pero él no sabe que Dios está mirando con silenciosa compasión y admiración hasta que la prueba esté completamente hecha y sea el momento de declarar su aprobación públicamente. Tú no entiendes el sufrimiento, ni yo tampoco. Pero cuando pasa el sufrimiento recién te das cuenta, Dios tenía un plan conmigo. Sí, Dios tenía un propósito conmigo. No lo entiendes, a veces no lo entendemos. No lo entendemos. Desde el punto de vista cristiano, la vida sin esperanza en Dios se considera una existencia trágica y sin propósito porque carece de la perspectiva eterna. Nunca te limites a lo temporal. En lo temporal sufrimos, pero en lo eterno disfrutemos de la gloria eterna. Hoy sufrirá por un poco de tiempo. Sí, Dios tiene planes y propósitos. Sí, les contaba de ese hombre, el cual el familiar le dijo, ¿por qué esta criatura mejor no se muere? Y ese hombre nunca entendía por qué pasaba todo esto, hasta que Dios le muestra ahora que realmente Él tiene un plan. ¿Y cómo lo tiene contigo? ¿Cómo lo tiene conmigo? ¿Cómo lo tiene con nosotros? Si estás sufriendo y pasando situaciones difíciles, recuerda que Job lo pasó. Al final, Dios le va a mostrar a Job la conclusión del sufrimiento. No era verlo muerto, era verlo vivo por la eternidad, porque Él está presente aquí y en la eternidad. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar al Señor.